una sola crisis es solamente un síntoma y no se lo puede catalogar a un paciente con una sola crisis que sea epiléptico. ¿Cuándo se considera a la persona epiléptica? Cuando esas crisis se repiten más de 3 ocasiones y solamente corresponde a un 0.3 y 0.5% de la población. Eso recién se considera epilepsia cuando son más de 3 episodios que se han presentado en el paciente, ¿no? Obviamente también tiene que tomar en cuenta que si una crisis de la otra está muy separado, o sea, la primera convulsión, la primera crisis epiléptica la tuvo ahora y la siguiente la vuelve a tener acá unos 10 años y la otra después de unos 5 años, es muy difícil que ese paciente sea epiléptico. Debe haber algo que está condicionando, algo metabólico que está condicionando o tóxico que ese paciente presente esas crisis epilépticas, ¿no? Y obviamente un síndrome epiléptico, conjunto de síntomas y signos que definen una entidad patológica cuya etiología puede ser muy, muy variada. ¿Está claro los conceptos? Doutor? Dime. Dijo del intervalo de las crisis, entonces, ¿no? Que no se considera cuando es Ah, muy lejos. claro, cuando muy Entonces, distanciadas, la frecuencia para se considerar, entonces, como epiléptico sería ¿cuál? dentro de Más un o menos. día que tenga 3 episodios, digamos, ¿no? Ah, Dentro ya. de unos 2 días, 3 episodios, o sea, que no haya mucha separación entre un episodio del otro. Ya. Y obviamente hay que descartar, les vuelvo a repetir, otro tipo de causas de origen metabólico o tóxico, ¿no? Por ejemplo, hoy me viene un paciente que tuvo una crisis, aparente crisis epiléptica. El paciente es un paciente cocainómano, está haciendo un síndrome de abstinencia, tuvo hoy un episodio, se va a casa, vuelve a ingerir, mañana le suspende nuevamente su medicación, la cocaína, vuelve a tener otro episodio. Entonces, en esos casos, aparentemente son muy cercanos uno del otro, pero hay un factor que está precipitando ahí, que es en ese caso el consumo de tóxicos, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta otro tipo de patologías tóxicas o metabólicas a la hora de hacer un diagnóstico de epilepsia. Y ustedes saben que epilepsia es debido a un trastorno netamente de la función cortical. Dentro de la fisiopatología hay un desbalance entre neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Muchos de los fármacos que se usan en el tratamiento de la epilepsia son fármacos que potencian al neurotransmisor GABA, ¿no? Al ácido gamma-aminobutírico. En cambio, hay ciertas sustancias que facilitan el aumento de la formación de glutamato y esto va a generar mayor riesgo o mayores potenciales para hacer esas descargas hipersincrónicas. Dentro de los síndromes epilépticos, epilepsias como tal, pueden ser primarias, secundarias o criptogenéticas. Las primarias, ¿a qué se deben las primarias? Obviamente son trastornos propios de la función de la corteza cerebral.
La lesión está básicamente en la alteración de la función de la neurona, sin que exista ninguna otra causa. Las epilepsias secundarias, una corteza está provocando esas descargas hipersincrónicas, pero esa corteza está provocando esas descargas porque hay alguna lesión estructural que se puede evidenciar, como que un tumor, una lesión isquémica, una lesión hemorrágica, un parásito, procesos inflamatorios. En estos casos, las epilepsias son secundarias a esas causantes. Y a veces no se conoce ningún tipo, obviamente en las epilepsias primarias, perdón, siempre hay el antecedente de que en la familia ha habido algún familiar con epilepsia, entonces siempre tiene que haber un antecedente familiar y esa predisposición genética, ¿no?, a la aparición de estas crisis. En las epilepsias criptogenéticas no se conoce una causa aparente, tampoco hay antecedentes familiares que puedan inducir a pensar en una epilepsia primaria. Eso lo que habíamos mencionado son clasificación de la epilepsia. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las crisis epilépticas como tal. Y las crisis epilépticas como tal se pueden agrupar en tres grandes grupos. Las crisis generalizadas, las crisis parciales y las crisis no clasificables que no están en ninguno de estos dos grupos. De estas, la más frecuente son las crisis generalizadas. Le sigue las crisis parciales o focales y por último las no clasificables. ¿Cuál es la diferencia, sobre todo, entre la generalizada y la focal? Como su nombre lo dice, la manifestación en las crisis generalizadas se manifiestan en todo el cuerpo y es lo más frecuente que uno ha evidenciado en algún momento de su vida. No sé si ustedes han visto a personas que han tenido esos ataques donde se empieza a sacudir brazos, los pies, se orinan, hay hipersalivación. Eso es una crisis generalizada. En cambio, una crisis parcial, como su nombre lo dice, el fenómeno o esa crisis se desarrolla solamente en un segmento del cuerpo. Puede ser que en este momento, a mí, que yo estoy hablando, empiece a haber un movimiento extraño en mi brazo, en mi miembro superior derecho. Y yo estoy consciente de lo que está pasando. O sea, la gran diferencia de la crisis parcial, como su nombre lo dice, está el fenómeno desarrollándose en un solo segmento del cuerpo. Y la crisis generalizada se desarrolla, obviamente, a nivel general. Es la última clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en 2017, básicamente el mismo. Vamos a empezar con las crisis parciales. Y como su nombre lo dice, también la crisis parcial tiene un origen en un solo sitio anatómico. Por ende, también las crisis pueden variar en presentación dependiendo de dónde se ubique la lesión. Por decir, la lesión está en la cara interna del hemisferio cerebral, corteza frontal, y ustedes saben que en ese segmento está la representación cortical de los miembros inferiores. Entonces, si yo tengo un tumorcito ahí justo pegado en esa zona, el fenómeno que va a manifestar va a ser movimientos o crisis motoras, epilépticas motoras en el miembro inferior afectado. Si estuviera en la área parietal,
del lado derecho. El paciente va a manifestar fenómenos de tipo sensitivo ubicados, dependiendo de en qué segmento de la representación del homúnculo está ubicado, va a representar alteraciones de la percepción sensitiva en ese segmento. Las crisis parciales pueden ser de dos tipos, las parciales simples y las parciales complejas. Las parciales simples son aquellas donde la persona no tiene ningún tipo de compromiso de la conciencia. O sea, el paciente es consciente y se está dando cuenta que el brazo, en este caso el mío, al lado derecho, se empieza a mover de forma involuntaria. Trata de contenerlo, pero no lo logra porque es un fenómeno debido a una descarga cortical. Dura segundos. A veces, estas crisis parciales simples, cuando son de tipo motor, pueden ir avanzando hacia todo el cuerpo. O sea, empieza en mi mano o en mi pie, asciende al antebrazo, asciende al brazo y termina haciéndose una convulsión general, una crisis generalizada. Ese fenómeno se llama crisis jacksoniana. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Tudo bem, A veces sim. después de hacer perfecto. Cualquier duda, por favor, si no entienden, hablen y díganme no entendido para que se vuelva a repetir. A veces después de estos fenómenos de las crisis motoras, el paciente puede presentar un déficit, o sea, una pérdida de la función, ¿no? Pero esa pérdida de la función por lo general es transitoria y eso se llama parálisis de TOR. Entonces, también ustedes tienen que entender que un paciente con crisis parciales simples, motoras, después de ese episodio puede quedar ese segmento con disminución de la fuerza, pero eso va a ir revirtiendo con el pasar de las horas. Hasta mucho 24 horas, ¿no? Más de allá hay que pensar en alguna complicación como en un ACV isquémico producto de todo el fenómeno de la crisis epiléptica. El otro tipo de crisis parciales son las complejas. Y en este fenómeno, y en este tipo de crisis, a diferencia de la anterior, hay alteración de la conciencia. El paciente no sabe lo que está sucediendo. Entonces, el paciente, cuando de un momento a otro empieza a presentar movimiento en el brazo, también su nivel de conciencia totalmente se desconecta de su entorno. Y cuando pasa el fenómeno, el paciente no se da cuenta de lo que ha sucedido. En cambio, en el anterior, en el simple, el paciente viene a la consulta, relata lo que le ha sucedido y sabe todo lo que ha pasado. En este caso, el paciente no sabe. Viene por lo general con familiares acompañados y son ellos los que indican qué es lo que ha sucedido con el paciente. Al igual que en el anterior, las crisis van a variar dependiendo del origen de la descarga, ¿no? Y la más frecuente de las crisis es la crisis generalizada. Y dentro de esas crisis generalizadas hay un sinfín de clasificaciones. La más frecuente es la crisis tónico-clónica, que es la que ustedes, me imagino, la han vivido o alguien la ha debido ver en algún momento. Son las crisis donde el paciente de un momento a otro cae como un costal de papa y empieza a sacudirse, tanto brazos como piernas. Incluso a veces emiten un grito en algún
momento de ese episodio. Y al finalizar ya el episodio, el paciente termina orinándose a veces o provocándose daño en la boca por todo el fenómeno, ¿no? Son crisis, como su nombre lo dice, tónico-clónicas. En una primera etapa hay un fenómeno que se llama prodromos, donde el paciente que ya conoce de su enfermedad, sabe en qué momento le va a venir las crisis. Ya sabe, a veces se siente intranquilo, a veces le falta el aire, mareos, dolor de cabeza. Y esos síntomas le están avisando que en cualquier momento la crisis se va a dar a lugar. Y empieza con una fase tónica, donde el paciente se pone duro. Y por ese fenómeno cae al suelo, ¿no? Ahí en ese fenómeno es donde hay un cierre brusco de los músculos de la laringe y es ahí donde a veces uno puede escuchar una expiración o como un grito más o menos, ¿no? Esa es la fase tónica. Y una vez que eso ha pasado, que son segundos, se inicia la fase clónica, donde el paciente empieza a sacudirse tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y es ahí donde puede existir complicaciones como lesiones en los dientes, en la lengua o labios, ¿no? Y por último, después de haber pasado la fase crónica, llega al estado posictal o postcrítico, donde el paciente queda totalmente relajado, con un nivel de conciencia muy comprometido, que eso dura cuestión de minutos, a veces horas, ¿no? Entonces, uno de los signos, para que ustedes me entiendan, que el paciente ha tenido una convulsión es que después de la crisis, el paciente queda con una alteración de la conciencia, ¿no? Medio atontado, confundido, durante varios minutos. Eso es un dato importante a la hora de diferenciar, de hacer diagnóstico diferencial con una situación nosológica que es bien frecuente, que son las crisis conversivas, ¿no? O los trastornos conversivos o la histeria, donde a veces el paciente presenta o simula presentar todas estas fases tónica, clónica, pero una vez que ha pasado esto, el paciente está, en el caso de los trastornos conversivos, trastornos psiquiátricos, el paciente está despierto, habla, conversa. No así el paciente que ha tenido una crisis epiléptica generalizada real. Lo que habíamos mencionado hace un momento se denomina también enfermedad o crisis de gran mal. La otra se llama crisis de ausencia o de pequeño mal. ¿Y qué sucede en estos casos? En este caso, por lo general, los fenómenos motores no son tan evidentes como en el anterior. En este caso, básicamente hay una desconexión del paciente con su entorno. De un momento a otro, el paciente está conversando, como en este momento, yo hablo con ustedes, y en cuestión de un momento a otro, dejo de hablar. Pasan los segundos y continúo hablando como si nada hubiera pasado. Hay un breve lapsus, para que lo entiendan, donde el paciente se ha desconectado de su entorno. En ese pequeño espacio de desconexión, a veces, no siempre, el paciente puede presentar fenómenos motores de ciertas gesticulaciones en la cara, ¿no? A veces hace como si estuviera chupeteando, cierra los ojos, o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, en realidad, después de que ha pasado esa desconexión del entorno, el paciente cae al piso y se desarrolla una crisis de gran mal o tónico-clónica. A veces estas crisis de ausencia pueden ser muy prolongadas e incluso hay descripciones donde el paciente en todo ese espacio de desconexión ha realizado varias cosas. O sea, el paciente de un momento a otro está conversando,
se desconecta de su entorno y empieza a realizar cierto tipo de actividades. A veces se sale de su casa, agarra cualquier micro o auto y sin ningún tipo de rumbo llega a algún lugar, recupera la conciencia, se conecta con su entorno y no sabe qué está haciendo ahí. O a veces puede haber golpeado, a veces puede haber hasta hay casos donde ha habido asaltos producto de este tipo de crisis, ¿no? Lo normal es que, o lo más típico, es que los episodios duren segundos y después de eso el paciente está como si nada hubiera pasado. Mucho más frecuente durante la infancia. Y siempre el antecedente en la familia, ¿no? Otro tipo de crisis son las crisis atónicas, donde el paciente de un momento a otro pierde el tono muscular y obviamente también cae inmediatamente al suelo. Las crisis mioclónicas son movimientos igual como sacudidas, sin una fase tónica, obviamente, para diferenciarla de la crisis tónico-clónica, ¿no? Esas son las crisis generalizadas. Y dentro de las crisis no clasificadas están las convulsiones febriles. Y esto es algo ustedes que tienen que conocer porque en cualquier momento de su vida igual lo van a ver. Son crisis epilépticas de tipo motor que se desarrollan debido a un aumento de la temperatura. Paciente con una temperatura mayor a 40 grados que esté dentro de los 6 meses hasta los 5 años, donde la corteza está en desarrollo, fácilmente puede presentar este tipo de crisis. Por lo general, no siempre hay antecedentes de enfermedades de este tipo en la familia. ¿Cuál es la conducta que uno debe tomar en estos casos? La conducta, básicamente, si me han entendido, es bajar la fiebre. Si nosotros bajamos la fiebre, lo más seguro que ese paciente no vuelva a tener este tipo de crisis. Para aquello, podemos usar medios físicos o, en algunos casos, podemos colocar antipiréticos, ¿no? Ya cuando estas convulsiones se repiten una tras otra, recién habrá que iniciar fármacos anticonvulsivos. Si solamente presenta un solo episodio, no es necesario iniciar ningún tipo de fármaco antiepiléptico. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, continuemos. Dentro de las causas, en este caso de causas como tanto de las primarias y las secundarias, en los neonatos, los más frecuentes, hipoxia perinatal, hemorragia intracraneal, traumatismos, infecciones, lactantes y niños, crisis febriles, lo que habíamos hablado, las idiopáticas o criptogénicas, trastornos genéticos, infecciones, en los adolescentes, los traumatismos, lo más frecuente, igual que en los jóvenes, y en los adultos ya pensar en tumores o en ictus, más que en otro tipo de causas. Siempre tomar en cuenta que estos fenómenos son más frecuentes en los extremos de la vida, niños y ancianos, eso debido a varios factores, en los niños sobre todo a la maduración de la masa cortical, y en los ancianos obviamente vienen asociados a otros factores sistémicos, ¿no? También hay que tomar en cuenta que una persona cuya posible causa de inicio de las convulsiones sea el traumatismo cráneoencefálico, solamente el paciente tiende a ser epiléptico si
las crisis se han presentado muy pronto o muy cercano al inicio del trauma. Por decir, hoy me golpeé, me formó una contusión en el cerebro, mañana tengo un episodio, una crisis epiléptica, lo más seguro que esas crisis se vayan a repetir. Entonces, sí necesitaré tratamiento antiepiléptico. En cambio, aquellas que aparecen mucho más tarde, meses después, muy poco probable que vayan a requerir tratamiento anticonvulsivo. Y lean esto, no hay tratamiento profiláctico para las crisis epilépticas. También tomar en cuenta que hay ciertas alteraciones metabólicas, como habíamos mencionado, que pueden predisponer a la aparición de convulsiones. Básicamente son alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones de sodio, calcio, magnesio, alteraciones de la glucemia, hiperglucemia, trastornos metabólicos como la falla renal, falla hepática, y también el uso de ciertos fármacos que pueden predisponer a la aparición de estos episodios. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no? No puedo yo sospechar y confirmarlo con una tomografía, con un electroencefalograma, no. El diagnóstico es clínico. El electro me va a permitir tener otros datos, la tomografía me va a permitir descartar si es primaria o secundaria, entonces para eso se utiliza, pero el diagnóstico es básicamente clínico. El electroencefalograma, si bien es un estudio que complementa al diagnóstico clínico, no siempre es un estudio que nos permita hacer diagnóstico o descartar este tipo de enfermedades, porque en un porcentaje de un 10 a un 15% en el electroencefalograma pueden aparecer alteraciones en el trazado de las ondas y no necesariamente esa persona presentar crisis epiléptica. Y también es lo que estamos hablando acá, ¿no? Se aparece un electroencefalograma anormal, en ausencia de la clínica no se debe tratar con anticomisanos. Lo que estábamos hablando hace un momento. Los estudios de imagen, tomografía o resonancia son para permitir ver si hay alguna lesión que esté provocando esas descargas hipersincrónicas. Y dentro del diagnóstico diferencial, lo más importante es saberlo diferenciar del síncope, que es un trastorno básicamente ya hemodinámico por bajo flujo sanguíneo, donde el paciente pierde la conciencia y nuevamente la recupera como si nada hubiera pasado. También hacer el diagnóstico de trastornos conversivos, que en este caso están llamados pseudocrisis, y como les había mencionado, los trastornos conversivos, pseudocrisis, básicamente en el estado posterior al fenómeno motor, el paciente está normal en el caso de la pseudocrisis. En el caso de las crisis epilépticas, el paciente tiene un periodo de confusión que dura varios minutos. En relación al tratamiento, hay ciertos factores, primeramente, que hay que mencionar al paciente, que son muy importantes para evitar la aparición de crisis. ¿Cuáles son esas medidas que el paciente debe tomar? Obviamente, tener un sueño adecuado. La privación de sueño es un factor desencadenante de estas crisis. El consumo de sustancias neuroestimuladores como el alcohol también puede predisponer. Las luces intermitentes como el televisor, teléfono celular, videojuegos, sobre todo en ambientes oscuros, en pacientes que tienen predisposición, puede precipitar el inicio de estas crisis epilépticas.
Lo ideal en estos pacientes es que solamente se use un fármaco, hacer monoterapia, pero muchas veces no se logra debido a que varias crisis son bien de difícil manejo y requieren 2, 3, 4 y a veces incluso son refractarias al tratamiento antiepiléptico. Y acá hay una pregunta que dice, ¿se debe tratar una primera crisis generalizada? Y la respuesta es no, a menos que esa descarga o ese fenómeno se vuelva a repetir segunda o tercera vez. Ahí ya habrá que iniciar el tratamiento con fármacos correspondientes. Y aquí algunos parámetros para considerar el tratamiento cuando se debe iniciar. ¿Cuándo se debe suspender el tratamiento? Es algo igual que deben saber. Por lo general el tratamiento no es de una semana, de un mes, son años. En algunas escuelas incluso indican el uso durante hasta 3 o 5 años con fármacos antiepilépticos, ¿no? Entonces el paciente, en otras escuelas acá por lo general nos consideramos 2 años con tratamiento con fármacos antiepilépticos y durante esos 2 años el paciente no haya sufrido ningún tipo de crisis epiléptica. Obviamente a eso tiene que añadirse un electroencefalograma donde esté todo normal y el examen clínico del paciente también sea normal. Si no cumple eso, si por decir durante esos 2 o 3 años que el paciente está tomando un medicamento y ha tenido un episodio, no se puede suspender. Y la suspensión no es tampoco de forma brusca, se debe hacer de forma gradual. Si hoy tomo un fármaco antiepiléptico, una tableta cada 8 horas, por decir, debo ir bajando de forma gradual. Una tableta cada 12 horas por un tiempo prudente, posteriormente uno cada día, hasta poder suspender de forma total. Les vuelvo a repetir, no hay fármacos antiepilépticos de forma profiláctica, ¿no? Y un 20%, como habíamos mencionado, son pacientes que presentan crisis epilépticas que no son fáciles de manejar y requieren politerapia. Y los casos más complejos, incluso tratamiento de tipo quirúrgico, ¿no? Hay cierto tipo de fármacos que van mejor en cierto tipo de epiléptica. Por lo general, las crisis parciales, el fármaco de primera elección en las parciales está la carbamazepina. En las crisis generalizadas, el fármaco de uso más frecuente en las generalizadas, ya sea cualquiera, está el ácido valproico de primera línea. Ya después le sigue la fenitoína, fenobarbital. Y hoy en día hay un sinfín de fármacos con mucha mejor tolerancia para el paciente, pero lamentablemente con mayor costo que los que le estoy mencionando. Acá tienen esta tablita donde explica el mecanismo de acción de los fármacos más usados. Los efectos adversos, todos los fármacos antiepilépticos pueden tener efectos adversos indeseados, algunos más que otros. Por eso siempre un paciente con epilepsia que toma este tipo de medicación, hay que hacerles un seguimiento también con laboratorio. Durante el embarazo, cuando una persona está diagnosticada de epilepsia, hay que tomar en cuenta que ciertos fármacos pueden predisponer al desarrollo de malformaciones.
Y esas malformaciones están relacionadas a defectos del cierre del tubo neural, lo que puede provocar un mielomeningocele. Y es mucho más frecuente cuando se toma el ácido próbico y la carbamazepina. Por eso, a la hora de hacer una consejería a una mujer que es epiléptica y que se va a embarazar y que toma estos fármacos, indicar que tiene altos riesgos de que pueda desarrollar alteraciones del tubo neural. Entonces habrá que plantearle cambiar por otro tipo de fármacos y en el caso de que no se pueda, tomar en cuenta que puede suceder aquello, ¿no? Obviamente también en la mujer que es epiléptica y que se va a embarazar, hay que dar buena consejería. ¿Cómo se puede evitar la aparición de esos defectos del cierre tubo neural? Haciendo la administración muy precoz de suplementos de ácido fólico, ¿no? Entonces, por lo general, las mujeres epilépticas que se van a embarazar tienen que ser embarazos programados. ¿Por qué? Porque si de lo contrario, tienen alto chance de alteraciones del cierre del tubo neural. A veces con otros fármacos no hay tantos defectos fenotípicos, ¿no? Sino más es en función, en trastornos de la función cognitiva del producto, sobre todo con la fenitoína, fenobarbital, que pueden predisponer a cierto tipo de retraso intelectual en el producto, ¿no? Hasta ahí, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? Duda no, doctor, está claro. Bueno, entonces, cuando una crisis se repite después de otra, apenas ha cedido un episodio en este momento, ha pasado segundos y vuelve a presentarse otro episodio, y ese episodio ha vuelto a ceder, y vuelve a presentarse otro episodio, y esa secuencia va presentándose, y ese tipo de secuencia se presenta durante más de 30 minutos, a eso se considera estatus convulsivo. Obviamente nosotros no vamos a esperar que el paciente se esté sacudiendo 30 minutos para ver si es un estatus convulsivo o no. En la parte práctica clínica se considera hasta 5 minutos ya un estatus convulsivo. Entonces, estatus convulsivo son crisis tras crisis que tienen una duración mayor de 5 minutos en la parte práctica y teóricamente hasta 30 minutos. Lo que habíamos mencionado. El estatus convulsivo ya es algo, ya es una emergencia como tal y tiene el riesgo de tener una tasa de mortalidad de entre un 5 a 20%. ¿Es una emergencia médica? Sí. Y no todos requieren el mismo tratamiento farmacológico. Las causas pueden ser, como en el caso del niño, un estatus de causa febril, a veces idiopáticas, a veces secundarios a lesiones, muy similar a la clasificación que habíamos mencionado de la clasificación de los síndromes epilépticos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente en este tipo de pacientes es esto: mantener una adecuada o una vía aérea permeable. Lo que se quiere conseguir en un estatus convulsivo es que el paciente se oxigene bien. Eso es lo que se quiere conseguir. Entonces, para aquello, lo primero que ustedes tienen que hacer, e igual que en una crisis aislada, lo primero que se hace
es colocar al paciente en lo que se denomina la posición de seguridad. El paciente de cúbito lateral. Una sola crisis convulsiva dura segundos a minutos. El estatus convulsivo dura mucho más. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, puede haber un compromiso serio de la perfusión debido a una mala oxigenación, y esa es la principal causa por la cual el paciente termina falleciendo. Entonces, el pilar fundamental de un estatus convulsivo es mantener una adecuada vía aérea. Y eso se logra una canulita de Mayo, colocando oxígeno, bigotera y obviamente el decúbito lateral. Y dentro del tratamiento hay 4 fases: la fase de estabilización, la fase de terapia inicial, la fase de terapia secundaria y la última, la terciaria. La fase de estabilización dura, o tiene que realizarse en realidad dentro de los 5 primeros minutos, la terapia inicial hasta los 20 minutos, la terapia secundaria hasta los 40 y la terciaria hasta los 50 minutos. La fase de estabilización básicamente es asegurar una buena permeabilidad de la vía aérea. Para eso se usa el famoso ABCDE, y se procederá a monitorizar al paciente de forma inmediata. La fase de terapia inicial, lo que nosotros acá le llamamos fase de impregnación. Y la fase de impregnación básicamente es asegurarse que circule en sangre concentraciones altas de estos fármacos, ¿no? Y para eso se puede usar midazolam, fenobarbital, orcepan midazolam o el diazepam. Y en la fase secundaria, si ha fallado la terapia inicial, habrá que recurrir a la terapia secundaria, que es básicamente la administración de estos fármacos, la fosfenitoína, ácido valproico o levetiracetam. Si esta terapia secundaria no ha sido la adecuada, habrá que pasar a una terapia terciaria, que consiste en básicamente repetir los mismos fármacos que se habían colocado dentro de los primeros 40 minutos, o si las crisis persisten, se puede llegar a provocar una depresión del sistema nervioso central, ya con fármacos mucho más, con efectos mucho más sedativos, como el tiopental, midazolam a dosis alta, fenobarbital a dosis alta, o el propofol. Obviamente, para requerir hacer esto, el paciente tiene que estar con un tubo orotraqueal, porque el paciente va a ser inducido básicamente a coma, para que no continúe presentando este tipo de fenómeno que es el estatus convulsivo. Con esta terapia terciaria se logra controlar, y es el último escalón al que uno puede recurrir en caso de pacientes con estatus convulsivo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Kalinka. ¿Todo bien, Kalinka? ¿Cómo? Kalinka. Bueno, no hay dudas, no hay preguntas, ¿verdad? ¿O sí hay? Não, doutor. Desculpa, doutor, meu microfone estava desligado. No hay problema. Bueno, eso sería la charla. Espero que esté claro por lo menos los conceptos básicos, y cualquier duda igual
Me pueden escribir al grupo. Perfecto. Sujeto. Listo, nos vemos. Ya, doctor. Ya, Gracias, doctor. Hasta luego. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos. Chao, chao.